¿qué tan real, qué tan posible crees tú, con tu experiencia como investigador, de que esto explote más allá de Palestina, más allá de los territorios ocupados, más allá de Tel Aviv, más allá de Jerusalén? Que esto arrastre a una guerra mucho mayor, donde ya vimos el día de hoy, por ejemplo, que hubo intercambio de disparos no en la franja de Gaza, que no están ahora, sino que en el norte de Israel con Hezbollah. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué posibilidad tú crees? ¿Cuál es el papel de Irán en esto, por ejemplo? Arabia Saudí se retira. Todo este concierto internacional que está como en ebullición alrededor de todo esto. Turquía está muy calladita. China pide los dos estados, que bueno, eso lo hemos pedido todos, ¿no? Putin los primeros días no dijo nada más que pues que haya paz y diálogo, pero ahora ya está diciendo también que los dos estados lo hemos dicho todos. Irán pues no pide los dos estados. Irán, el líder supremo siempre ha dicho que todo está ocupado y que la única solución es que los palestinos manden. Bueno, pero dos cosas. ¿Qué posibilidades ves de que haya una guerra mayor? O esto también puede ser una especie de exageración. Y el papel, el concierto internacional alrededor de esto. Más complejo de lo que parece, por dos razones. Sí hay mucha posibilidad de que se vuelva una guerra regional, principalmente en el sur de Líbano, en el norte de Israel, porque ya ha habido intercambio de escaramuzas, ya tanto el ministro de Defensa de Israel como el secretario general del Hezbollah, Hassan Nasrallah, han reconocido que 3 milicianos del Hezbollah, esta facción chiita, que a la vez es un brazo armado, que un partido político, que un movimiento social, han reconocido que ha habido fallecidos del lado del Hezbollah y el Hezbollah ha disparado ya a diversas regiones fronterizas del lado de israelí. Israel ya ha respondido y también ha contrarrespondido el Hezbollah a las granjas de Sheba, que se considera territorio libanés ocupado por el Estado de Israel, en donde hay mantos acuíferos, en donde, pues recordemos que también Israel es famoso por quedarse, digamos, con las partes más importantes de los mantos freáticos, ¿no? De donde puede controlar el agua. Entonces, el tema del Hezbollah en el norte de Israel es una muy, muy posible consecuencia de esto, porque además en diferentes plataformas digitales habrá que confirmarlo en fuentes directas, en fuentes primarias. Han aparecido mensajes del Hezbollah diciendo que si Israel hace una incursión de gran escala en la franja de Gaza, el Hezbollah directamente entraría también en la guerra. Y Hezbollah es otro nivel en la ecuación. Hezbollah ha humillado un par de veces a Israel, la primera echándolo después de que Israel ocupara el sur del Líbano desde los años 70, desde finales de los años 70 de la guerra civil libanesa hasta el año 2001, que salieron por piernas y con el Hezbollah detrás. Y después, en 2006, tú recordarás también que fue tremendo. Israel decía, vamos a desarticular, vamos a desaparecer al Hezbollah, y el nivel de ataques contra el sur del Líbano y contra Beirut fue brutal, pero no desapareció a Hezbollah, y por el contrario, hoy Hezbollah es más fuerte que nunca en su propia historia del Hezbollah. Comparado esta versión del Hezbollah con las versiones anteriores, esta es la versión más fuerte del Hezbollah. Dijeron, vamos a quitarle la capacidad de fuego, nunca se la pudieron quitar, y también con los castigos colectivos en contra de la población libanesa, quitarle la legitimidad al Hezbollah, cosa que tampoco lograron hacer. Y la última, que era también importante, que el Hezbollah deje de disparar a las ciudades israelíes o a los poblados israelíes más cercanos al Líbano, cosa que hasta el último día de la guerra estuvo sucediendo. Y cuando Hassan Nasrallah apareció en 2006 amenazante con que si ya habían llegado a Haifa y habían destruido buena parte de la infraestructura de Haifa, también podía llegar hasta Tel Aviv, y que iba a demostrar que las baterías antiaéreas de israelí no eran lo fuerte que presumían, Israel pide esquina y el Consejo de Seguridad se reúne, aprueban una resolución y entonces llegan a un acuerdo para el alto al fuego, que por cierto, después de que se anunció el alto al fuego, de que se anunciara el alto al fuego a que se diera el alto al fuego, se dio una intensa batalla,
digamos, llegar a los términos de la finalización de la violencia, como cuando van terminando un maratón, ¿no? Ya van agotados los corredores, pero si saben que van a romper un récord o si saben que aspiran a bajar un tiempo, corren todavía más rápido, ¿no? Agudizan lo que ahí está pasando. Fracasó Israel, eso le costó la cabeza al entonces premier israelí Ehud Olmert, al que corrieron al año siguiente por el gran fracaso que había significado su batalla en el Líbano. Con ello, Israel recibía la segunda humillación por parte del Hezbollah y de ahí incrementó la presión en contra de Irán por este eje de apoyo chiita, Irán, Damasco, sur del Líbano, con el Hezbollah. Por otro lado, hoy también, querido Roberto, este 10 de octubre del año 2023, Israel bombardeó Rafah, este punto fronterizo entre Egipto y Gaza, y el gobierno egipcio, que ha sido cómplice de Israel, ha mencionado que no va a realizar nada ni a favor de Israel ni a favor de Palestina y que no va a permitir nada, ni a Israel, ni a Palestina, ni a Gaza, que ponga en peligro la seguridad nacional de Egipto, dando a entender, pues, que Egipto podría también ponerse en alerta de guerra para garantizar que el Sinaí tenga estabilidad. Y Estados Unidos, tú ya lo mencionabas, ha movilizado a su portaaviones nuclear Gerald Ford para acercarlo, y el mismo Anthony Blinken ha dicho en un tuit esta mañana del 10 de octubre de 2023 que partirá con rumbo a Israel, dice, para dialogar directamente con nuestros socios israelíes sobre la situación ¿no? Y discutir formas en que podemos seguir apoyándolos en la lucha contra estos ataques terroristas. Nuestro apoyo a Israel sigue siendo inquebrantable, dice Anthony Blinken, quien, lejos de proponer una salida diplomática, política, para evitar que los ciclos de violencia sigan ocurriendo y sigan generando dolor, muerte, tanto en Israel como en Palestina, pues va y atiza más la guerra y va y de alguna manera deja impune lo que tanto el ministro de Defensa de Israel como Bibi Netanyahu, como esta señora parlamentaria que quiere utilizar armas nucleares en Gaza, han dicho públicamente. Y con esto cerraría la idea, mi querido Roberto. Hay más muertos en el lado de Palestina. La gente ya se acostumbró a ver los ataques, la infraestructura destrozada. Ahora lo vemos de Gaza, pero también en Cisjordania, ciudades como Nablus, Hebrón, la misma Ramallah, tienen calles enteras de casas como la imagen que estamos viendo. Entonces la gente ya se acostumbró a ver estas escenas, ya se normalizó que Israel lo haga y quede impune. Sin embargo, lo otro no se ha normalizado. Entonces, cuando en una ecuación de quién pierde más y quién gana más, me parece que perdemos los seres humanos, que también perdemos sensibilidad al ver estas imágenes y no volverse loco o no soltar el llanto. Perdemos también al normalizar y al dejarnos enfermar con tanta violencia que nos venden en los medios de comunicación, pero pierde más también la sociedad israelí, como muchos sociólogos israelíes, entre ellos Amos Oz, Ilan Pappé, Jeff Halper, estudiosos del tema, siendo judíos y siendo israelíes, y siendo además reconocidos y galardonados por su trabajo y sus aportaciones a la comprensión de este conflicto, dicen, finalmente una sociedad israelí que por muy superior que sea en términos económicos, en términos materiales y en términos militares, si no tiene tranquilidad, no tendrá para disfrutar su prosperidad. Y en ese sentido, los palestinos que no tienen nada que perder, si le siguen presionando hacia la violencia, estos ciclos de violencia van a seguir siendo el pan nuestro de cada día, como lo han sido no solo desde hace 16 años, Roberto, ni desde 1967, sino incluso desde antes de 1947, como lo sostenía el mismísimo historiador israelí Benny Morris en aquel libro pues muy derrumbamitos de la narrativa israelí, El nacimiento del problema palestino, ¿no? Benny Morris, que después luego casualmente
terminó trabajando para Ariel Sharon, uno de los duros de los halcones, pero en ese libro evidencia como historiador y como revisionista de las fuentes primarias, evidencia cómo la política de despojos, de política de hechos consumados, ¿no? La limpieza étnica termina por condicionar y eternizar la violencia, Roberto.